las guerreras estaban paralizadas al solo sentir ese poder que hacía temblar toda la zona de combate, y la gran oscuridad que era liberada con solo su presencia era bestial. Son Goku, ¿qué haces aquí? Eran las palabras de sorpresa de Korra, la cual no podría ni moverse al sentir ese gran poder de su adversario, pero aún así no creía que fuera su amado. Es hora de que me haga cargo de esta batalla, es hora de que luche yo por usted, porque su poder no es la gran cosa. Al final sus poderes terminaron siendo grandes, sí, pero lastimosamente ante ella quedaste su humildad, aunque no debería interferir en los ciclos de la vida humana, lo haré por el bien de todos, diría Goku, el cual estaba serio. Son Goku, te pido que te retires por las buenas, porque por las malas no vas a querer. Son una reina suprema capaz de destruirte rápidamente si eso es lo que deseo, así que tú decides qué hacer, diría Arthur, la cual estaba seria, pero ella era consciente que su nuevo adversario era el doble de fuerte que ella, lo cual estaría complicada de ganar. Bueno, espero lo cumplas. Al final el que mucho habla poco hace, así que espero luches hasta que tu cuerpo no dé para más, porque de eliminarte no lo haré. Solo te daré una verdadera lección de cómo no tratar a un guerrero rey, diría Goku, el cual dio un paso hacia el frente. Arthur, al ver que su rival hizo eso, ella también dio un paso hacia el frente. Mientras estaba seria, sabía que su vida podría acabar con una simple batalla, pero no se iba a rendir tan fácil, y eso lo sabía ella y sus guerreros, que ahora todos han muerto, solo quedando unos dos vivos. Bueno, solo uno quedó vivo. Goku no diría ni una sola palabra cuando ya se había movido a una gran velocidad, que liberó un fuerte golpe que todo a su paso se convirtió en un gran caos por su inmenso poder, y eso que él solo estaba usando el 100% de su forma base, nada más. Arthur se quedó paralizada sin poder hacer ni un solo movimiento, y cuando quiso reaccionar fue demasiado tarde, que recibió el fuerte golpe de lleno, saliendo disparada hasta el espacio por la intensidad y fuerza del golpe. Goku en un instante ya se había puesto enfrente del guerrero mientras poseía una pequeña sonrisa. La velocidad usada fue impresionante. Arthur, con solo verlo, estaba paralizada por primera vez en una batalla, había caído rápidamente sin poder moverse en lo más mínimo. ¿Qué es lo que sucede? ¿No eres capaz de ver mis golpes? ¿Acaso me estoy pasando usando mucha fuerza en unos golpes simples ante una reina de baja categoría? Diría Goku, el cual poseía una pequeña sonrisa. No entiendo cómo es que eres tan fuerte. ¿No has entrenado? ¿No has hecho nada? No sé la evolución de tu poder tan rápido, diría Arthur, la cual no sabía el motivo del gran poder de ese guerrero, pero aún así ella no bajaría su cabeza. Pues como un guerrero de mi categoría, ¿crees que me iba a dejar humillar así de fácil? Y si no he entrenado a la vista de los demás, pero entrenamientos mentales siempre los he tenido, lo cual significa que así me he vuelto más fuerte, y gracias a la última batalla que superé una vez más mis límites he logrado un poder nunca antes visto para mí, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate. ¿No crees que te estás pasando con tu adversario? ¿No crees que estás usando mucha fuerza en cada golpe? Bueno, esa es decisión tuya, sabes qué haces, yo solo opino pero mandas tú, diría Degamoto serio. No es lo mejor, ella debe aprender que no es rival para un guerrero de verdad, solo para seres de bajo nivel. Bueno, ahora no hables, quiero liberar mi batalla hasta la muerte, y lo sabes, diría Goku, el cual se lanzó a una gran velocidad con el fuerte golpe. Es hora de enseñarle a este guerrero quién es la que manda en este mundo, y esa son yo, diría Arthur, la cual se lanzó a una gran velocidad con unos fuertes golpes. En eso se dieron un salvaje golpe, que la zona de combate fue sometida en un inmenso caos. El espacio donde estaban se generó una fuerte onda de ki, de la cual comenzaron un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando poseía una fuerza y poder impresionante, ni hablar de los grandes poderes de cada uno. Por ese espacio solo se veían a dos veloces destellos darse unos salvajes golpes, que cada uno tenía poderes bestiales, no se guardaban nada en lo más mínimo. Parecía que esa batalla no tendría un fin. Bueno, eso porque acaba de comenzar. Arthur se estaba desplazando a unas grandes velocidades, mientras daba y respondía una fuerte cantidades de golpes. Ella no estaba con juegos en lo más mínimo, sabía que si perdía podría perder mucho en la batalla, su dignidad como guerrera, y quedaría humillada frente a su reino, por lo cual ella cada segundo daba fuertes cantidades de golpes, pero ella sentía que solo impacta unas sombras. Goku estaba como si nada, cada golpe que era lanzado lo esquiva con mucha facilidad, pero aún así no se quería confiar, quería eliminar eso de su cuerpo, porque después de eso haría una visita a unos guerreros supremos para divertirse y ver su gran poder. Es algo muy grande que él quería hacer. Así como los dos guerreros tenían una gran batalla donde los dos no bajaban la mirada en lo más mínimo, cada fuerte intercambio de golpes que eran lanzados ponía de cabeza ese sector de la batalla.
No lo haces para nada mal, me das buenos golpes, tienes una fuerza interesante y un poder también interesante, al final con buenos entrenamientos, podrías ser una gran rival, pero lástima que tu ego te dice que con eso es suficiente para todo cuando sabes que en realidad eres muy débil para darme unos verdaderos golpes, diría Goku, el cual esquiva con una facilidad los golpes, pero aún así no bajaba su guardia en lo más mínimo. Jajaja, si lo sé, soy una guerrera prodigio, me lo han dicho muchas veces que bajo unos verdaderos entrenamientos me podré convertir en un verdadero rey, me lo dijo Merlín en el pasado, y ahora tú, así que mejor guarda silencio y sigue luchando, que la batalla no quiero que se vuelva aburrida, y lo sabes, quiero sentir una verdadera emoción en cada golpe, diría Arthur, la cual estaba moviéndose a unas grandes velocidades. Pues si eso piensas está bien, veo que tiemblas por cada golpe que te doy, ¿a esa emoción te refieres? Lo cual la verdad no entiendo si esa emoción te gusta sentirla de estar siendo humillada por unos verdaderos golpes, te reí, diría Goku, el cual a una gran velocidad le dio una salvaje patada. Arthur no fue capaz de verla y ni de reaccionar a tiempo, que la recibió de lleno, que salió disparada a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo de un nuevo, que se generó una fuerte explosión que causó mucho caos, se liberó por eso. Goku bajó al planeta mientras veía a la guerrera serio, ya que veía mucho ki estancado en sus meridianos de poder, pero él no debía liberarlo, debería ser ella bajo unos verdaderos entrenamientos. Arthur se ponía de pie saliendo de esa fuerte explosión mientras tenía una mirada seria. Ella sabía que eso la pudo haber matado esa patada, pero sintió que su adversario se contuvo en ese golpe. ¿Por qué? Dime el por qué te contuviste en ese golpe, quiero saber por qué lo hiciste, no quiero escuchar el que no hiciste nada, porque si esa patada pudo destruirte si tú lo quisieras, diría Arthur, sería por esa situación. Pues simple, quiero divertirme un rato contigo y cuando sea el momento dejarte humillada por cada golpe, y eso lo sabes perfectamente, diría Goku con una sonrisa. Pues espero no te arrepientas por hablar de eso, porque al final todo el que se enfrente a mí, la diosa o cazadora de dioses por muchos, por toda la larga lista de dioses eliminados por mi mano, diría Arthur orgullosa de ese título. Jaj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 a, espera que aún no termino, ja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 , ¿es en serio acabas de decir la cazadora de dioses por eliminar dioses de niveles muy pero es que muy mediocre? Si lo sabes, te sientes orgullosa por una cosa simple como dicha, qué humillante hace ser tener un título tan mediocre en la existencia, pero bueno, eso me es lo de menos, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate. Este guerrero no es como todos los que se han enfrentado a mí, este es más complicado, con solo verlo sé que voy a terminar muy pero muy mal, pero eso es lo de menos, aquí voy a ganar siempre, diría Arthur, la cual se ponía en pose de combate. Los dos no dirían ni una sola palabra cuando ya se habían lanzado a una gran velocidad que a su paso generaron un gran caos hasta colisionar sus puños, que una fuerte explosión fue liberada por dicho impacto de los puños, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando poseía unos grandes poderes. Ellos dos sabían que sus batallas podría acabar lo más rápido posible. Goku se desplaza a grandes velocidades mientras esquiva y responde una fuerte cantidades de golpes, cada uno que esquiva y responde era brutal, ya que su rival no era para nada floja en cada golpe. Arthur estaba siendo fuerte cada segundo, quería acabar la batalla lo más rápido en cada fuerte golpe que usaba, tenía una fuerza impresionante, pero no era capaz de hacer mucho daño, al final era muy débil. Así mantuvieron un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que era lanzado poseía grandes poderes, así como los dos guerreros mantuvieron un fuerte intercambio de golpes a grandes velocidades, esquivando y respondiendo los fuertes golpes sin muchas complicaciones. Al final la batalla solo era un calentamiento, hasta que de nueva cuenta salió disparada Arthur hasta colisionar brutalmente con una montaña que la destruyó por el salvaje impacto, mientras se ponía de pie viendo al guerrero. Ahora nos movemos donde había quedado Korra. Impresionante como ellos son fuertes y capaces de mantener una gran batalla. Son Goku me ha dejado impresionado, al final no pensé que él fuera tan fuerte en tan poco tiempo, al final nunca pensé eso, pero ahora lo veo y me doy cuenta que él es el doble de fuerte que yo, diría Korra, la cual están sentada en ese pasto ya que Goku creó ese planeta de cero de nuevo. ¿Verdad que es impresionante? Hasta a mí me ha dejado boquiabierto su poder, su fuerza y su agilidad es de otro mundo. Al final su mismo nombre le da ese poder, el guerrero del infinito, o como él se hace llamar a veces, el rey del infinito. Así de simple es todo, pero esperemos poder estar al nivel de ese guerrero en el futuro, diría Kratos. Por lo que veo en tus ojos estás emocionado en luchar con él, ¿verdad? ¿Acaso ya le pediste una batalla? ¿O por qué tanta emoción? Diría Korra, la cual sabía la actitud de los Saiyajines, y ella sabía que dicho ya había pedido la batalla.
Claro, ¿crees que me voy a quedar esperando siglos para poder luchar con un verdadero rey como lo es Son Goku? Esta batalla la voy a disfrutar, pero claro, primero tu coronación, después la batalla. Estoy más que emocionado, por eso diría Kratos con una emoción en su vista, ya que nadie se resiste a tener una batalla con ese guerrero. Perdón la pregunta, pero ¿desde cuánto está él aquí? No había sentido su ki y me imagino que él ha estado a tu lado todo este tiempo, no diría Korra, la cual estaba viendo a Kratos seria. Desde que empezamos esto él está aquí, llego, ayudo y todo, pero hasta ahora que está haciendo una interferencia de verdad. Al final él no quería que su amada reina muera a manos de ese guerrero. Al final tienes tu ángel guía que te guarda desde las sombras, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Pero aún no sé si él ya me perdonó por todo lo que ha ocurrido en el pasado, si ya pasó eso o aún sigue con el resentimiento de esa batalla que pasó, y todos los problemas que pasó en el reino de Afrodita, diría Korra seria. Creo que si él ahora está concentrado en ganar la batalla esta, recuperar a el Yagami, que es una pieza clave en sus victorias, y ir a el Palacio Rubí para darse una digna batalla con el guerrero Gilgamesh. No sé qué se traen esos dos, pero eso es lo que él piensa hacer después de terminar la batalla. Bueno, pues ahora no me iré de su lado, lucharé a muerte con él, nunca más me separaré de su lado. Me di cuenta que sin él no soy nada más que una simple diosa de cuarta, que sin su pilar nunca brilla al máximo, así de simple, diría Korra, la cual veía a Kratos. No te pongas en ese lado sentimental que me da vergüenza ajena a eso, mejor veamos la batalla, porque escuchar decir eso es feo, diría Kratos, el cual veía dónde estaba pasando la batalla de los dos seres. Claro, él posee su esposa y se comporta así, pero bueno, eso es lo de menos. Al final todos los guerreros poseen su lado amoroso, pero eso es lo de menos, diría Korra, la cual también vio dónde estaba la batalla. En el planeta donde esos dos guerreros estaban luchando se veía un caos por donde vieras. Al final los dos estaban dándolo todo, sin guardarse nada en lo más mínimo. Arthur, rey de Avalon, la verdad eres muy débil, por lo que veo no eres mi rival ante mi grandeza. ¿Por qué será eso? Bueno, es lo de menos. Cuando alguien se cree un rey, por más que quiera igualarlo, nunca será capaz de hacerlo, así de simple. Nunca serás un verdadero rey ni en millones de años sin un buen día, porque lo que veo es un reino en sufrimiento, porque tu gente ni te apoya, te odia, y si no hubiéramos llegado nosotros hubiera tenido en motín por tu mal gobierno, diría Goku, el cual estaba serio. ¿Tú crees que eso no lo sabía? Soy un rey que todo lo ve y lo sabe, así de simple, pero ahora seguiré en lo mío luchando y ganar esta batalla y seguir siendo el rey de Avalon. Pero ¿acaso sabes que si me ganas en la batalla el próximo rey serías tú?, diría Arthur, la cual se limpia la sangre que salía de su boca. ¿Por qué soy yo? Bueno, eso es lo de menos, ya se Korra dará el último golpe y ella se convierte en rey, diría Goku. No es tan estúpido como lo pensé, pero bueno, seguir en la batalla es mi objetivo principal, diría Arthur, la cual se ponía en pose de combate mientras tenías una pequeña sonrisa. Destello del rayo, 1000 palmadas del rayo creciente, diría Goku, el cual se movió a una gran velocidad que a su paso generó un gran caos por su poder. Arthur solo usó el dominio oscuro, ya que no sabría qué usar más, ya que sus dominios ante ese guerrero se había apagado, por así decirlo. En eso sus puños colisionaron, que una fuerte onda de ki fue liberada, que todo a su paso iba siendo desintegrado por ese poder. De la cual un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, se comenzó a ver que cada fuerte golpe estaba siendo brutal, la intensidad de sus golpes era impresionante y los dos destellos se movían a grandes velocidades por donde vieras pasar. Solo verías a dos veloces rayos, que cada fuerte golpe creaba fuertes ondas de ki, que cada uno tenía un poder inmenso. Explosiones era por donde se veía en ese gran planeta. Goku se movía a grandes velocidades, más con el dominio del rayo que le mejoraba la velocidad hasta por 2 a 3 veces de lo normal, más sus puños llenos de poder del rayo. Arthur estaba teniendo muchas dificultades en esquivar los fuertes golpes, la verdad no era capaz de nada, solo se cubría con su sobre del rayo, era lo único que podría hacer, pero aún así no se rendía en lo más mínimo. Estaba demostrado que porque es el rey. Nada mal, niña, pero lastima que tus dominios están dormidos ante una verdadera presencia de un rey como los hoy. Eso pasa en todos lados, no solo a ti, no te sientas mal por eso, diría Goku, el cual estaba lanzando unas fuertes cantidades de golpes. Si lo que digas algo estás haciendo para que mis dominios no están respondiendo, pero eso es lo de menos, con mis puños será suficiente para ganar la batalla, no necesito nada de eso, así de simple, diría Arthur, el cual no paraba de lanzar golpes sin contenerse. Surge de las oscuridades, es hora de que tomes el control de la batalla, Shinigami de 1000 espectros, diría Goku, el cual una sombra oscura fue liberada de su aura y se puso en su lugar de la batalla. La sombra era igual a él pero llena de pura oscuridad.
Arthur no estaba siendo capaz ahora de ni ver los fuertes golpes que cada uno le daba de lleno. La intensidad de esos golpes era brutales. La sombra no se contenía en lo más mínimo en cada golpe. Hasta que se vio a un veloz rayos salir disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Duerme de nuevo, surge cuando te lo pida Zeus, diría Goku, el cual solo dio una pequeña sonrisa mientras veía la explosión. ¿Qué es lo que pasó, Arthur? ¿Estabas con dominios de oscuridad y no fuiste capaz de reaccionar para ver mis golpes? ¿Acaso estoy siendo tan fuerte o ya vas a usar todo tu poder?, diría Goku, el cual tenía una sonrisa. Para él la batalla solo era un simple juego. Maldición, me está humillando con mis propias técnicas. Este tipo es realmente esa bestia que se habló en el pasado, el rey que pondría a todos los reyes a sus pies, sin importarle quién o qué fuera ese rey, él lo postrara a sus pies, y ahora lo está haciendo conmigo así de humillante. Es esto, diría Arthur, la cual salía de la explosión con múltiples heridas en su cuerpo. ¿Aumentan más el poder? Es que me estás siendo muy aburrida, no sé por qué eres tan débil. Korra era fuerte, pero como dijiste, es la maldición de los reyes, no pueden liberar el 100% de su poder cuando se enfrente a otro rey, por eso ella cayó rápidamente, pero ante mí esa regla no aplica. Pero bueno, ahora mismo gano, y terminamos esto si no aumentas ese miserable poder, diría Goku, el cual estaba serio. En eso la zona de combate estaba temblando por el gran poder que se estaba sintiendo segundo tras segundo. El gran poder estaba haciendo destruir todo lo que había a su paso, rayos no paraban de caer, y de un fuerte estallido de poder la guerrera había liberado el 100% de su poder, que la zona de combate estaba llena en un gran caos por ese poder. Goku solo estaba con una pequeña sonrisa. Al sentir ese inmenso poder sentía una gran emoción, pero no era tanta. Al final la guerrera puede ser fuerte, pero también puede ser débil. Todo eso depende de cómo reaccione ante su fuerza. ¿Qué pasa? ¿Por qué te has quedado tan callado? ¿Acaso mi gran poder deja paralizado a el gran guerrero del infinito? A ver, dime qué pasa, diría Arthur, la cual se sentía invencible con ese nuevo poder. ¿De verdad los seres débiles se creen los mejores cuando aumentan un poco su poder? Es un chiste, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo de menos. Seguiremos combatiendo hasta dejarte muerta. No puedo, pero sin poder hacer ni un solo movimiento ahora en adelante, así de simple, diría Goku, el cual poseía una pequeña sonrisa. Hablas mucho, espero puedas actuar como tal. Quiero ver ese poder del que hablas mucho, porque de verlo no se ha visto. Así de simple, diría Arthur, la cual estaba seria mientras se ponía en pose de combate. Le daremos unos momentos de gloria para que se sienta la mejor, así que no te sorprendas por esa actitud mía, diría Goku, el cual tenía una sonrisa mientras cerró sus ojos y bajó sus manos. ¿Qué es lo que haces? Bueno, eso a mí no me importa, solo me importa tenerte y dejarte en ridículo en este lugar, diría Arthur, la cual no se la pensó dos veces cuando se movió a una gran velocidad. Y así como se comenzó un fuerte intercambio de golpes a unas altas velocidades, cada fuerte golpe que estaban lanzando poseía una fuerza increíble, ni hablar del gran poder de cada puñetazo. Al final la fuerza del guerrero estaba siendo brutal en todos los sentidos. Goku solo estaba siendo brutalmente impactando. Si tenía un daño no tan significativo, al final ese ki no era mucho para él, solo era un poder normal, pero el daño era cubierto por sus capaz de poder rápidamente, ya que no lo dejaría morir así como así. Arthur sentía que estaba ganando la batalla, pero al final la emoción no la dejaba ver la realidad en la cual estaba pasando, que solo estaban jugando con su mente, pero eso para ella no era válido, y que nadie era capaz de hacerlo. En eso le dio una salvaje patada al guerrero, que vio cómo salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión que se destruyó todo lo que había a su paso. A ver si ya te levantas con un buen cuerpo después de la masacre recibida por mis puños, a ver si eres capaz de hacerlo, diría Arthur, la cual se sentía en la gloria por darle esos golpes al guerrero del infinito. Veo que tenías razón, la dejas ganar unos segundos, y ya se cree la reina del mundo por esos simples golpes. Qué decepcionante es la guerrera, pero bueno, eso es lo de menos. Seguiremos luchando hasta que haya una ganadora como tal, o ganador, diría Degamoto serio. ¿Seguiremos? Perdón si solo estás viendo la batalla, ni que estuvieras batallando, mejor guarda silencio, que a veces fastidias. Al final eres de los que mucho habla y poco hace, diría Goku, el cual se ponía de pie. Pues no hago nada porque no me dejas intervenir en la batalla, por eso siempre piensas eso, pero eso lo de menos. Sigue batallando, no quiero interferir en tu gran victoria, diría Degamoto serio. Si lo que digas, mejor guarda silencio, que aburres con tu voz chillona, diría Goku, el cual salía de la explosión sin ningunas heridas en su cuerpo mientras poseía una sonrisa. Espera, ¿qué pasa? ¿No posees heridas en tu cuerpo? ¿Cómo es posible eso? ¿Acaso mis golpes no te hicieron nada? ¿Qué pasó en ese intercambio de golpes? ¿De qué fue lo que me perdí? Diría Arthur, la cual no entendía eso.
La verdad fueron buenos golpes, pero lastima que mi poder supera todo entendimiento tuyo y de todos los guerreros, diría Goku con una sonrisa. Pero vi cómo te estaba masacrado a golpes, cada uno poseía una fuerza sobrehumana, ni un ser humano hubiera resistido la fuerza de mis golpes, pero ¿cómo es posible que tú estés vivo después de recibir semejantes golpes? No existe posibilidad de eso, diría Arthur, la cual estaba en shock por eso, ya que nunca antes había visto a alguien sobrevivir a esas grandes cantidades de golpes. Pues ya ves, es hora de que yo comience a tomar el control de la batalla para que entiendas las grandes diferencias que existen entre tú y yo, y así verás que nunca serás ni la punta de mi talón, diría Goku, el cual se movió a una gran velocidad. Bueno, si tan arrogante te crees, pues ya vamos a ver si esa arrogancia es tan cierta. Ahora deberé darlo todo, duplicar mi poder si es necesario, de que gano, diría Arthur en sus pensamientos, cuando se lanzó a una gran velocidad. En eso los dos guerreros retomaron su fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que las fuertes cantidades de golpes que eran lanzadas podrían destruir todo lo entendido para muchos guerreros. Goku estaba luchando sin usar habilidades mortales para su adversario, ya que sabía que no debía matar a la hija de su compañera porque no sería perdonado, pero sin habilidades de sicario estaba ganando sin tantas dificultades la batalla. Arthur sí estaba usando todo lo que tenía, bueno, aunque no era mucho ni dominios, ya que no era posible usarlos, la presión de ese adversario la hacía temblar del miedo, y sus dominios se quedaron dormidos. Así como la batalla había durado unos largos minutos de un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando poseía una fuerza bestial, ni hablar del gran poder que generaban por impacto. Hasta que uno volvió a salir disparado a una gran velocidad hasta colisionar salvajemente con el suelo de nuevo, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, pero siendo muy tarde. Goku la tomó de la cara y la estrelló brutalmente con el suelo una y otra vez, sin contener la fuerza de él, hasta que la lanzó al aire y le clavó una salvaje patada que solo se escuchó el crujir de algunos huesos. La guerrera impactó brutalmente el suelo de nueva cuenta, que se generó una fuerte explosión, que cientos de kilómetros fueron destruidos por dicho golpe final. Veo que esta vez sí usé una fuerza que no fuiste capaz de ni reaccionar. ¿Acaso así de poderosa te sientes? Pero cuando se te necesita en tu máximo poder no eres capaz de ver los simples golpes. Algo decepcionante, ¿no lo crees?, diría Goku, el cual estaba viendo eso con una sonrisa. Maldición, ¿qué es lo que me está pasando? Me está humillando con simples palabras y una fuerza mediocre a mí, una maldita reina. ¿Cómo es que pasó esto? Desde que fui nombrada reina, nadie me había humillado de tal manera, pero hay algo que no entiendo, porque cada vez que veía a este inútil en batalla era muy débil, y ahora que lo veo en mi frente es una verdadera bestia de lucha. No entiendo nada de lo que está pasando. Por primera vez, me he quedado sin ideas de nada, diría Arthur, la cual estaba seria. Simple, sabes que sabía que me mirabas, solo cambié mucho lo que veías. ¿Acaso se te olvida el poderoso ojo místico del tiempo? Bueno, no hay necesidad de explicarlo a una chica que no es capaz de ni entender la realidad que está pasando. Ya va a entender que es el poder del ojo místico, así de simple. ¿No entiendes? Ni la diría Goku, el cual estaba serio. Es hora de levantarse de su largo sueño. Despierten 12 caminos de Avalon Rugan como las bestias más grandes de la existencia. Levantarse y ganar la batalla como los reyes que somos, diría Arthur, la cual un poder inmenso estaba recorriendo su cuerpo segundo tras segundo, hasta que de un fuerte grito liberó un 200% de su gran poder, mientras poseía una pequeña sonrisa al sentir ese gran poder recorrer por su cuerpo. Aún poseías un gran, pero Goku fue interrumpido por un salvaje golpe que lo recibió de lleno en toca la cara, que salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo de ese planeta donde había caído luchando. ¿Qué gran poder es este? La fuerza de los 12 mejores reyes de Avalon está recorriendo por mi cuerpo. Si hubiera sabido antes de esto lo hubiera hecho desde un principio, diría Arthur, la cual estaba sonriendo por esa gran hazaña. Goku estaba saliendo serio, ya que ese poder era algo más serio de lo que se tenía previsto. No pensó en eso, pero ahora debería ponerse serio si no quería morir. Arthur no diría ni una sola palabra cuando se había lanzado a una gran velocidad con un fuerte golpe, que el espacio y tiempo fue detenido por esa gran velocidad y el gran poder liberado también. Goku no se quedó esperando el golpe, sino que también se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos, al colisionar brutalmente sus puños, se generó una fuerte explosión que todo a su paso fue destruido, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando poseía una gran fuerza, ni hablar del gran poder que también dicha poesía.
La batalla de los dos guerreros estaba siendo muy impresionante, ahora sí se veía muy pareja en cada golpe, cada patada, todo estaba muy similar, no había una ventaja para ni uno de los dos, la batalla estaba muy similar en cada golpe que se estaban lanzando. Goku esta vez estaba muy impresionado porque no estaba siendo capaz de ni reaccionar a tiempo por esos golpes que cada uno le generaba un fuerte daño. Arthur estaba lanzando unas fuertes cantidades de golpes, cada uno tenía un ki muy negativo y a la vez sagrado, pero ese pequeño poder sagrado estaba haciendo daño a su adversario, pero igual ella era dañada por los brutales golpes de su rival. Y así como los dos guerreros mantuvieron una larga batalla donde ni uno se dejó ganar, los dos se daban golpes y se hacían un daño muy similar. No lo haces nada mal, guerrero Son Goku, veo que me sigues el paso a pesar de que no eres ahora un digno rival, diría Arthur, la cual estaba lanzando unas fuertes cantidades de golpes sin guardarse nada. Pues lo mismo te repito, estás siendo impresionante cada golpe y todo haces que mi cuerpo se emocione, espero sigas así por mucho tiempo, no me dejes decepcionado en la batalla ya que sería aburrido, ¿no crees?, diría Goku con una sonrisa. Esa arrogancia, a pesar de ir perdiendo abajo de mí, siempre posee esa maldita sonrisa, piensa que esta batalla la ha ganado él, pero eso nunca pasará, diría Arthur cuando lanza un fuerte golpe a una alta velocidad. La batalla de verdad está por iniciar, espero estés más que lista para aguantar el fuerte intercambio de golpes, diría Goku con una pequeña sonrisa cuando lanzó un fuerte golpe a una alta velocidad. En eso sus puños impactaron entre sí, que se generó una fuerte explosión a la vez que los dos salieron disparados hasta colisionar brutalmente con unos escombros mientras tenían una pequeña sonrisa. Ambos guerreros se veían fijamente sin hacer ni un solo movimiento, estaban a punto de darle inicio a un fuerte intercambio de golpes y el último por lo que se veía. ¿Qué es lo que pasará en el próximo capítulo? ¿Quién ganará esta batalla y quién perderá? No olvides dejar tu like para continuar y no terminar.